Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Ronald. Esperemos un ratito más, Ronald, a ver tus demás compañeros para que se puedan plegar, ¿ya? Un momentito que ahorita regreso, mientras se van integrando los alumnos. Un minutito nomás, por favor, ¿ya? Ok, buenas noches, estimados alumnos. En esta semana estamos ingresando en la semana 8, donde vamos a ver seguro de cascos y seguro de transportes, ¿ya? El seguro de cascos y el seguro de transportes son seguros hermanos. Los dos prácticamente nacieron juntos, ¿no? Son uno de los seguros más antiguos, si es que no es el primer seguro, ¿no?, que existió en la humanidad. Básicamente, hay una antigüedad, pero muy remota, inclusive que podría datar de la época de los fenicios, ¿no? Este seguro, inicialmente, como se desarrollaba en el mar, se le llamó la aventura marítima. Y en verdad, en esas épocas era una aventura. ¿Por qué?
porque si un barco salía, ¿no?, del puerto a un viaje determinado, pues el barco, su tripulación y la mercadería que transportaba este barco estaba expuesto a una serie de peligros. Los primeros, los peligros del mar, ¿no? Peligros del mar, los peligros atmosféricos, las tempestades, los huracanes, ¿no? Los peligros de los propios humanos, que eran los que eran piratas, los corsarios, que asaltaban los buques, y también el problema de las enfermedades endémicas, ¿no? Las pestes, que podían acabar con una tripulación. Entonces, realmente en esa época donde no había un adelanto tecnológico como el que tenemos hoy, el capitán era el experto en saber dirigir el barco. Él tenía conocimiento de todos los instrumentos para poder navegar en el mar, solamente usando de referencia la posición del sol, de las estrellas, de la luna, ¿no? Para ello, el capitán utilizaba, ¿no?, un instrumento que fue recién descubierto, que se llamaba el astrolabio, ¿no?, que le ayudaba a ubicar su posición utilizando, ¿no?, la posición también de los astros, ¿no?, su posición en la Tierra utilizando la posición de los astros. Hubieron muchos casos de pérdidas de barcos enteros con su tripulación y mercadería, ¿no? Entonces, esta práctica, ¿no?, derivó que en Londres había un café que se llamaba el café de Lloyd's. Este café quedaba justo, ¿no?, a la entrada del puerto. De ahí se podían divisar los barcos que llegaban al puerto de Londres. Entonces, ahí tomaban café los dueños de los buques y también los dueños de las mercaderías. Inicialmente los dueños de los buques empezaron a hacer apuestas entre sí, ¿no? Apostaban y empezaban a hacer bolsas de estas apuestas. Finalmente, esto cambió en una especie de apoyo, ¿no?, para aquellas unidades que sufriesen algún tipo de pérdida, ¿no?, durante la aventura marítima, y se le resarcía el dinero del fondo común que habían aportado todos al dueño del buque, al dueño de la mercadería. Esto, posteriormente, pasados los años, se transformó en la Lloyd's de Londres, ¿no? La Lloyd's de Londres es un mercado de seguros. No es una escuela, no es una universidad, no es una institución, es un mercado de seguros. Y ahora se maneja como un mercado también de reaseguros, ¿no? Edward Lloyd's, tuvo la visión, ¿no?, de empezar a poner en esas épocas las fechas de arribada y de salida de las naves, ¿no? Todo el mundo estaba enterado cuándo tenía que llegar una nave y la expectativa era muy grande. La gente se amontonaba, pues, ¿no?, ahí se arremolinaba para poder ver la llegada del buque y lo celebraban, pues, con mucho entusiasmo, ¿no? Porque era el regreso de la aventura marítima. Entonces, el seguro, tanto de casco como de transportes, nació simultáneamente, ¿no? Casco quiere decir la parte de la carcasa del barco, todos sus implementos, ¿no?, incluido el motor. Y transportes marítimos es la mercadería que se traslada en un buque o barco. Este seguro, además de ser también uno de los más antiguos, es también uno de los más técnicos, ¿no?, por el mismo hecho de su antigüedad, y mayormente la legislación, por así llamarla, que tenemos sobre estos seguros se basa en la experiencia inglesa, ¿no? Ustedes saben que los ingleses dominaron los mares durante muchísimos años. Entonces, ellos fueron redactando, ¿no?, en base a las experiencias, todos los casos donde se amparaban seguros de cascos y de transportes, y se fue haciendo una legislación.
¿no? Esta legislación se ha ido trasladando año tras año, inclusive hay leyes que están intactas, que han pasado sin mover ni una sola coma, ¿no? Pero al mismo hecho de ser técnico, muy técnico este seguro, pues la especialización demora un poco, ¿no? Aparte de que hay muchas cláusulas que aún están, ¿no?, pendientes de ser traducidas y están escritas en inglés. ¿Ok? Luego de este preámbulo, estimados alumnos, vamos a comenzar a ver lo que se refiere a este seguro. Empezaremos con el seguro de cascos y luego el de transporte, ¿no? Vamos a comentar en esta semana, ¿no?, el tema de los tipos de embarcación en el seguro de cascos, ¿no?, las partes de una embarcación, cuáles son los riesgos marítimos que se aseguran, las averías y cuáles son las acciones frente a un siniestro. En el seguro de transportes vamos a revisar los Incoterms, las principales cláusulas del Instituto para Aseguradores de Londres para cargamento, coberturas básicas y coberturas adicionales, y el procedimiento en caso de siniestros. Vamos a ver ahora los recursos que nos está proporcionando EVIS. Esta semana tenemos el recurso de seguro de transportes y el recurso de seguro de cascos. Vamos con las tareas. Tenemos cafetería virtual, foro de discusión y asignación. Veamos qué es lo que pide la cafetería virtual. Los Incoterms. Explique qué son los Incoterms y cuál es su importancia y finalidad en el comercio internacional. Ustedes se podrán imaginar hace muchos siglos atrás, ¿no?, cuando los barcos navegaban en los mares, ¿no?, llegaban a puertos distintos, de hablas distintas, nacionalidades distintas, leyes distintas, ¿no? Obviamente también el problema del lenguaje, ¿no? Ahí todo unado, pues era realmente muy complicado, ¿no? Era al momento de hacer una transacción comercial de venta de las mercaderías o de compra, ¿no?, se complicaban mucho las cosas. Entonces, se formó una comisión a nivel internacional en la cual se determinaron ciertos acuerdos, ¿no?, para poder efectuar este tipo de comercio marítimo inicialmente a nivel internacional, y de ahí derivó los llamados Incoterms, ¿no? Son términos de comercio que se utilizan actualmente, ¿no? Entonces, básicamente estos términos regulan la actividad, ¿no?, de la compra y venta y el traslado de barcos y venta de mercaderías por la vía marítima, ¿no? Entonces, son términos muy importantes que definen las responsabilidades en cuanto al pago del flete, pago del seguro y la responsabilidad sobre la mercadería, la forma del traslado, ¿no? ¿Quién asume las responsabilidades y hasta dónde llega su responsabilidad? Son términos muy importantes que lo vamos a ver en esta semana. La tarea que pide la cafetería virtual es: explique qué son los Incoterms y cuál es su importancia y finalidad en el comercio internacional. Vamos con el foro de discusión. Seguro de transporte marítimo. Basándonos en el cuadro comparativo de las coberturas de las cláusulas más utilizadas del Instituto para Aseguradores de Londres para cargamentos, investiga un caso reciente de accidente marítimo en la cual haya existido una de las clases de riesgo mencionadas. Indique si correspondió a una de las cláusulas del Instituto para cargamentos descritos en el recurso de lectura principal. Acá tenemos, este es el cuadrito, clases de riesgo, ¿no? La cláusula 1A cubre todo lo que está marcado con rojo, la cláusula 1B, igualmente hasta donde está marcado con rojo,
y la cláusula 1C hasta donde está marcado con rojo. Como comprenderán, la cláusula 1A es la más completa, ¿no? Siempre hay que ver los riesgos, ¿no?, a los cuales va a estar expuesto el barco y la mercadería, ¿ya? Entonces, eso es lo que pide el foro de discusión. Tienen ustedes que dar un caso reciente de accidente marítimo en el cual haya existido una de las clases de riesgo mencionadas que están en este detalle. ¿Ok? Vámonos con la asignación. Esta pide que se haga un resumen o un mapa conceptual que represente los principales conceptos del seguro de transportes desarrollados en el recurso de lectura principal. Puede complementarla con la investigación adicional. Ojo, no estoy pidiendo la historia del seguro marítimo. Estoy pidiendo los principales conceptos del seguro de transportes, ¿ya? Eso se tiene que, ustedes ya saben, hacerle un documento Word y lo guardan en el icono de asignación, donde van a tener ustedes que subir el archivo. Finalmente, hay dos controles de lectura, uno por el seguro de cascos y otro por el seguro de transportes. Dicho esto, vamos a empezar. Un momentito, por favor. Vamos a empezar con el seguro de transportes. El seguro de transportes, ¿no?, o de carga o de transporte de mercancía, cubre cuando se traslada el producto desde un punto a otro punto, ¿no? Dependiendo del tipo de transporte que se puede estar haciendo, podemos hablar de una exportación, o sea, cuando estamos enviando desde el Perú hacia el extranjero, ¿no?, hacia un país del extranjero, se llama exportación. Cuando estamos comprando mercadería al extranjero y le estamos trayendo al Perú, se llama importación. Ahora, también a nivel interno, se pueden hacer transportes, ¿no?, a lo largo de todo el territorio nacional, por las vías que se puedan establecer. Y eso se llama movilización técnica. Todo este proceso de transporte es todo un conjunto de actividades que son necesarios para poder transportar la mercadería de un lugar hacia otro. Hay procesos de carga, descarga, embalaje, almacenamiento temporal, entre otros, ¿no? Y durante todo este proceso, pues, enfrenta diversos riesgos, tanto endógenos como exógenos, ¿no? Y esto realmente causa mucha dificultad y puede impedir el óptimo funcionamiento del transporte de mercancías. La mercancía se ve expuesta a una serie de riesgos y esto va de acuerdo con el tipo de transporte que esté utilizando, ¿no? Como modo de transporte, uno se refiere a los medios empleados para el traslado físico de estas mercancías, desde el punto de origen al punto de destino. Estos pueden ser por carretera, ferrocarril, la vía marítima, vía aérea o la vía fluvial. La vía fluvial se refiere a el traslado por ríos.
¿Cuáles son los medios de transporte, no? Como ya podemos colegir, hay transportes por agua, ¿no? Hay transportes por aire, transportes por tierra y transportes mixtos o combinados, ¿no? En el cual puede empezarse de repente de un traslado en tren, luego pasa a un buque, luego a un avión y finalmente a un camión hasta la entrega en el destino final. O sea que hay diferentes modos. ¿Qué son los Incoterms? Hagamos un poquito de historia. La Cámara de Comercio Internacional, conocida como CCI, en 1921 en la ciudad de Londres realizó su primer congreso, ¿no? Autorizando que se prepare el primer compendio global internacional en los términos de comercio. Se consultó a los representantes de los exportadores, importadores, expedidores, agentes, navieras, aseguradoras y banqueros de varios países con la finalidad de llegar a definiciones apropiadas en los términos de comercio internacional. Después de muchas discusiones, definieron utilizar varios términos uniformes que servirían para todas las naciones que quisieran adherirse a este convenio. Una primera edición se publicó en 1923 y se inició con 6 términos utilizados desde su inicio por 13 países. En la segunda edición fue publicada en 1929, se incrementaron 4 términos y adicionalmente 5 países se adhirieron a su utilización. A estos términos se les conoció como términos de comercio y fueron practicados por un total de 18 países. Desde 1936, año en que la Cámara de Comercio Internacional publicó los primeros Incoterms, se han venido actualizando. Esto, obviamente, con intención de ir respondiendo a la evolución del comercio mundial en lo que respecta a la parte de transportes. ¿Qué son los Incoterms? Son cláusulas tipo que definen los usos comerciales internacionales más comunes para determinar cuál es la solución acordada entre el vendedor y el comprador respecto de 4 de los problemas tradicionales al comercio exterior: la entrega de la mercadería, la transferencia de la responsabilidad, la distribución de los gastos y obligaciones y los documentos necesarios para la tramitación aduanera. ¿Cuál es su objetivo de estos Incoterms? Establecer una serie de reglas internacionales de carácter facultativo para la interpretación de los principales términos que se utilizan en los contratos de compra-venta internacional. Posteriormente, se hicieron modificaciones y adiciones en los años 1953, 67, 76, 80, 90, 2000 y en el transcurso de los siguientes años con el fin de facilitar la interpretación de los términos comerciales. Dificultades que encontraron los importadores y exportadores. Incertidumbre en las leyes nacionales que se aplican, las dificultades provenientes de la falta de información y la diversidad de interpretaciones. Los Incoterms vigentes. En julio de 1990, después de varias revisiones, se efectuaron los conceptos de los Incoterms que fueron tomando forma y que están de acuerdo al comercio internacional. Se modificó los términos de 1980, vigentes hasta esa fecha. Nuevas modificaciones y ediciones fueron introducidas en el año 2000 y las últimas en el año 2010 y son las siguientes. Tenemos ahí en el cuadro los Incoterms vigentes desde el año 2010. Tomar en cuenta, ¿no?, que los más usados en el comercio internacional actual son los últimos 4, ¿no?, que son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF, ¿no? Sin embargo, también se podría usar, aunque ya no está muy de moda, para cualquier método de transporte, el EXW, que es en fábrica, el FCA, franco porteador, el CPT, transporte pagado hasta, el CIP, transporte y seguro pagado hasta, DAT, entrega en terminal, DAP, entrega en lugar, DDP, entrega con derechos pagados, ¿no? Y los otros son para transporte marítimo y vías navegables interiores, el FAS, que es franco al costado del buque, el FOB, franco a bordo,
el CFR, costo y flete, y el CIF o CIF, coste, seguro y flete. Son los principales Incoterms. ¿Quiénes intervienen en un contrato de transportes, ¿no? En primer orden está el remitente, que es la persona que por cuenta propia o ajena se obliga a entregar las cosas para la conducción en las condiciones, lugar y tiempo convenidos, ¿no? De esta definición podemos inferir que el remitente no es igual a propietario de la mercancía. Para los efectos de contrato, es indiferente si el remitente tiene la calidad de propietario o poseedor de las mercancías. Lo que es relevante para el contrato de transporte es que esta persona se haya obligado a entregar las cosas o mercancías objeto del transporte para su condición y que asuma y cumpla las demás obligaciones a su cargo dentro del marco del contrato de transportes. Esto quiere decir que el remitente puede ser o no ser el propietario de la mercancía. Podría ser un mero tenedor de la misma a quien simplemente se le encargó, ¿no?, por parte del verdadero propietario su envío. Figura muy común en el caso de los agentes de carga o de los operadores logísticos en la actualidad. El transportador. Por su parte, el transportador es la persona que se obliga a recibir, conducir y entregar la mercancía objeto del contrato. Lo primero que debemos decir es que el contrato de transporte se presenta dentro del marco de la contratación del servicio de transporte público. A diferencia del transporte privado, el cual está orientado a satisfacer necesidades particulares dentro del ámbito exclusivo de las personas naturales o jurídicas, el transporte privado es la misma empresa que cuenta con sus equipos, quien realiza el transporte, no contrata un tercero para realizar dicho transporte y por lo tanto no celebra un contrato de transporte como tal. Por lo tanto, cuando hablamos de transportador, en el contrato de transportes, nos referimos a quien presta el servicio público de transporte de carga. Luego tenemos el destinatario. Por último, el destinatario es la persona a quien se envían las mercancías. Solo se le considera parte del contrato cuando lo acepta, normalmente mediante el acto jurídico de reclamo de la carga y o del pago del flete. A partir de ese momento, adquiere obligaciones con respecto al transportador. La legislación no distingue si debe ser o no propietario o poseedor de la mercancía, por lo que entendemos que ocurre lo mismo que con el remitente, es decir, puede ser propietario o poseedor de la mercancía o un simple tenedor de la misma. La calidad de propietario o poseedor tiene relevancia para efectos del contrato de seguro, por cuanto en los contratos de seguro de daños reales, categoría a la que pertenecen los seguros de transportes, el interés asegurable se determina por la relación jurídico-económica directa que existe entre el asegurado y el bien objeto del seguro, que para el caso de estudio sería la relación existente entre la mercancía y su propietario o poseedor. Tipos de mercancías asegurables. Las mercancías que se pueden asegurar son bien amplias, ¿no? Tenemos en mercancías pesadas, los montacargas, los tractores, las excavadoras, los generadores eléctricos, los transformadores, los payloaders, el cemento y la chatarra. También materias primas como polietileno, polipropileno, PVC y algodón. Mercancía semipesada. Automóviles armados, automóviles semiarmados, automóviles completamente desmontados, maquinaria, repuestos automotrices, papel en bobinas, papel en resmas, artículos de ferretería, equipos de medicina, equipos de computación, equipos de oficina y menaje de casa. Mercancía liviana, tenemos los vidrios, telas, ropa, vestido, calzado, instrumentos musicales, artículos de papelería, electrodomésticos, radios y televisión. Luego tenemos los semovientes. Se denomina este tipo de semovientes a toda clase de animales que deban ser transportados sea unitariamente o en pequeños volúmenes o en grandes cantidades,
Los animales pueden ser machos y o hembras. Las animales hembras pueden estar preñadas o no. Ganado en pie o vivos, caballo pura sangre, alpacas, sementales, pollos, cerdos y cualquiera otra clase de animales. Mercancía perecible. Son mercancías perecederas con tiempo de maduración o expiración, tales como los productos agrícolas comestibles, frutas y verduras como el banano, piña, manzanas, uvas, naranja, mangos, aguacates o llamado también las paltas acá, alcachofas y brócoli. Productos del mar, camarón, langostino, salmón, pescado fresco y sus variedades. Productos agrícolas no comestibles como las flores, los esquejes y las plantas. Productos médicos y veterinarios, medicamentos químicos, vacunas de todo tipo, carne congelada de diversas variedades. Ahora hemos visto, ¿no?, cómo con el tema de la pandemia estuvieron enviándose, inclusive por vía aérea, los lotes de vacuna que llegaban, ¿no?, que los recibíamos en el aeropuerto acá del Perú, ¿no? Eso salió bastante en las noticias. Mercancía a granel también, ¿no? Son las que se compran y venden en gran volumen y se transportan en un solo embarque, es decir, por un solo medio de transporte marítimo y que en general no son provistas como seguridad de embalaje alguno. Para su transportación se utiliza todo el espacio disponible del buque. Si es un petrolero, se utilizará todos los tanques del buque o una gran parte de estos tanques. Cuando se transporta carga seca, se utilizan todas las bodegas del buque. Los buques transportadores de esta clase de mercancía son buques con una construcción muy especial, diseñados exclusivamente para transportar una clase de mercancía. Entre los variados buques tenemos para la transportación de ganado, buques graneleros, buques mineraleros, buques petroleros, buques fruteros, buques frigoríficos y buques para el transporte de gases licuados. Luego tenemos mercancías a granel líquidas. En este está comprendido el petróleo y sus derivados, combustibles, van, metanol, diésel, alimentos, aceite de consumo humano, aceite vegetal, aceite de palma, aceite de oliva, aceites animales y aceites industriales, productos químicos, insecticidas y pesticidas. Mercancías a granel sólidas, alimentos para el consumo humano, azúcar, arroz, trigo en grano, cebada, maíz, minerales, cobre, acero, carbón, mineral o coque, palanquilla, hierro, cemento, productos químicos. Mercancías al granel en estado gaseoso. Son los gases comerciales y domésticos y los gases licuados. También mercadería peligrosa. Son productos altamente peligrosos, azarosos y de acuerdo a su naturaleza se dividen en varias categorías. Explosivos calificados del 1 al 5. Gases inflamables, gases no inflamables, gases tóxicos. Líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias de combustión espontánea, sustancias reactivas al agua, materiales oxidantes, materiales venenosos, sustancias venenosas, tóxicas, infecciosas, materiales radioactivos, blanco 1, amarillo 2, amarillo 3, materiales corrosivos y materiales peligrosos misceláneos. También mercadería valiosa. Esta consiste en metales preciosos, oro, plata en bruto, oro y plata en barras, platería, piedras preciosas, cortadas, diamantes y joyas, obras de arte también, pinturas, óleos, esculturas de todo tipo, tapices valiosos, antigüedades y reliquias, dinero y valores, billetes, monedas, billetes de lotería, boletas de rifas, tarjetas de celulares, bonos, cédulas hipotecarias, letras de cambio y pagarés. Como ya lo hemos mencionado, la mercancía, el transporte de mercancías está sujeto a una serie de riesgos, por lo que se exige que se tiene que tomar un seguro que pueda amparar las pérdidas o daños a la carga durante el tránsito hasta el destino final, ¿no? Estos riesgos podrían ser los siguientes, ¿no? En cobertura mínima, se cubre el riesgo de incendio, rayo, explosión o hechos tendientes a extinguir el fuego originado por tales causas.
caída accidental de bultos al mar o al río o lago durante su navegación o durante las operaciones de carga, descarga o transbordo, pérdida o daños que sufre el vehículo transportador o el vehículo asegurado cuando éste se movilice por sus propios medios, ¿no? Falta de entrega o extravío por hurto calificado. Según una definición legal de uno o más bultos completos, contenido y empaque, en que se haya dividido el despacho de acuerdo con los documentos de transporte. Saqueo. Este aplica en dos formas, cuando hay sustracción parcial o total del contenido de los bultos, y la sustracción de alguna parte integrante de los bienes asegurados cuando no pueden ser empacados. Avería. Es un término marítimo, del seguro marítimo de transportes, ¿no?, que considera derrame, contaminación por agua dulce o salada, aplastamiento, manchas, abolladuras, óxido, contacto con aceite o grasas, mermas, evaporaciones o filtraciones por rotura de empaques, golpes y caídas de los bienes a tierra. Todos estos daños que pudiera sufrir la mercancía, ¿no? Esto hace referencia al contenido y no al empaque. Estas averías pueden ser simples o particulares, ¿no?, las cuales se definen como la pérdida parcial del bien asegurado causado por un peligro contemplado en la póliza y que no es una avería general. Por regla, todos los gastos y perjuicios causados en el buque o en su cargamento que no hayan redundado en beneficio y utilidad común de todos los interesados en el buque y su carga, y especialmente los siguientes: los daños que sobrevinieren al cargamento desde su embarque hasta su descarga, así por vicio propio de la cosa como por accidente de mar o por fuerza mayor, y los gastos hechos para evitarlos y repararlos. Los daños y gastos que sobrevinieren al buque en su casco, aparejos, armas y pertrechos, por las mismas causas y motivos, desde que se hizo a la mar en el puerto de salida hasta que ancló y fondeó en el de su destino. Los daños sufridos por las mercaderías cargadas sobre cubiertas, excepto en la navegación de cabotaje, si las ordenanzas marítimas lo permiten. Los sueldos y alimentos de la tripulación cuando el buque fuere detenido o embargado por orden legítima o fuerza mayor, si el fletamiento estuviere contratado por un tanto el viaje. Los gastos necesarios de arribada a un puerto para repararse o aprovisionarse. El menor valor de los géneros vendidos por el capitán en arribada forzosa para pagos de alimentos y salvar a la tripulación o para cubrir cualquier otra necesidad del buque y cuyo cargo vendrá el abono correspondiente. Los alimentos y salarios de la tripulación mientras estuviera el buque en cuarentena. El daño inferido al buque o cargamento por el choque o abordaje con otro, siendo fortuito e inevitable. Si el accidente ocurriere por culpa o descuido del capitán, éste responderá de todo el daño causado. Cualquier daño que resultare al cargamento por faltas, descuidos o baraterías del capitán o de la tripulación, sin perjuicio del derecho del propietario a la indemnización correspondiente contra el capitán, el buque y el flete. Libre de avería. Cláusula que está relacionada a la capacidad de recuperar parcial o totalmente las pérdidas debido a los riesgos marítimos. Los aseguradores norteamericanos no se responsabilizan por pérdidas parciales a menos que se deban a hundimiento, varada, incendio o colisión con otro buque. Los aseguradores británicos se responsabilizan por pérdidas parciales si es que el buque se hunde, vara, quema o choca, incluso si estos acontecimientos no causaron los daños que sufrieron los bienes. Puede ser una pérdida total de parte de la carga, la totalidad de los bienes puede ser parcialmente dañada, parte de los bienes puede estar parcialmente dañada, o los bienes pueden ser no identificables debido a marcas borradas. Avería gruesa o general. Este es un principio marítimo en el que dice que lo que ha sido destruido por el bien de todos debe ser reemplazado con la contribución de todos. Serán averías gruesas o comunes, por regla general, todos los daños y gastos que se causen deliberadamente para salvar al buque y su cargamento y la tripulación, o ambas cosas, o a la vez, ¿no?, de un riesgo conocido y efectivo. Esto está indicado en el artículo 824 del Código de Comercio Peruano. Existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando,
se ha efectuado, contraído, intencional y razonablemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común con el objeto de preservar de un peligro a los bienes comprometidos en una expedición marítima. Esto está contemplado en la regla de George Amberes. Hechazón. Consiste en arrojar mercadería al agua a fin de salvar el buque cuando se halla en peligro, por ejemplo, los efectos metálicos invertidos en el rescate del buque de cargamento apresado por enemigos, corsarios o piratas, y los alimentos, salarios y gastos del buque detenido mientras se hiciera el arreglo de rescate. Los efectos arrojados al mar para aligerar el buque ya pertenezcan al cargamento, al buque o a la tripulación, y el daño que por tal acto resulte de los efectos que se conserven a bordo, los cables y palos que se corten o inutilicen, las anclas y las cadenas que se abandonen para salvar el cargamento, el buque o ambas cosas. Artículo 824 del Código de Comercio Peruano. Los gastos de alijo o trasbordo de una parte del cargamento para aligerar el buque y ponerlo en estado de tomar puerto o rada, y el perjuicio que de ellos resulta a los efectos alijados o trasbordados. El daño causado a los efectos del cargamento por la abertura hecha en el buque para desaguarlo e impedir que zozobre. Los gastos hechos para poner a flote un buque encallado de propósito con objeto de salvarlo. El daño causado en el buque que fuera necesario abrir, agujerear o romper para salvar el cargamento. Los gastos de curación y alimento de los tripulantes que hubieran sido heridos o estropeados defendiendo o salvando el buque. Los salarios de cualquier individuo de la tripulación detenido en rehenes por enemigos, corsarios o piratas, y los gastos que causen en su prisión hasta restituirse al buque o a su domicilio si lo prefiriese. El salario y alimento de la tripulación del buque fletado por meses durante el tiempo que estuviera embargado, detenido por fuerza mayor u orden del gobierno o para reparar los daños causados en beneficio común. El menoscabo que resultara en valor de los géneros vendidos en arribada forzosa para reparar el buque por causa de avería gruesa. Los gastos de liquidación de la avería, según el artículo 824 del Código de Comercio Peruano, regla A de las reglas de Yoram Vélez, existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando, se ha efectuado, contraído, intencional y razonablemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común con el objeto de preservar de un peligro a los bienes comprometidos en una expedición marítima. Otros riesgos asegurables también son los siguientes, ¿no? Tenemos guerra internacional, guerra civil, terrorismo, rebelión, revolución, insurrección, acto hostil de un poder beligerante o contra dicho poder, aprehensión proveniente de los anteriores riesgos, minas, torpedos, bombas u otros artefactos de guerra abandonados, huelgas, convulsiones civiles, daños maliciosos, suspensión de trabajo por cierre patronal, disturbios, motines, conmoción civil, asimismo negligencia, robo, baratería de capitán o la tripulación, captura o embargo. Los riesgos asegurables pueden combinarse de acuerdo con los riesgos que el usuario quiera cubrir según su mercancía y los modos de transporte que va a utilizar. Ahora vamos a hablar de la suscripción. La suscripción de la póliza de seguro de transportes va a depender de la siguiente información. ¿Cuál es la naturaleza de la mercancía? El tipo de embalaje, ¿no?, que requiere. ¿Cuál va a ser el medio de transporte? ¿Por qué vía se va a utilizar ese transporte? ¿Cuál es la clasificación de los buques? ¿Cuál será la ruta que se va a utilizar? Lugar de origen y el destino. ¿Cuál va a ser el itinerario y la frecuencia de los despachos? También ver la naturaleza del contrato de compra-venta según el Incoterms y los riesgos asegurables. Por lo anteriormente expuesto, podemos colegir que no existen dos transportes iguales, por ello, este ramo, a diferencia de la mayoría, nunca tuvo un tarifario. El costo final dependía de la experiencia de la aseguradora, del suscriptor y los conocimientos y criterios de este. Los riesgos marítimos asegurables se contratan mediante una póliza de seguro de transporte, en la cual el asegurador, por el pago de una prima determinada,
se obliga a indemnizar al asegurado y o beneficiarios las pérdidas o daños causados a los bienes durante y con ocasión del transporte normal, de acuerdo con las condiciones generales, particulares o especiales que se hayan pactado. La suma asegurada. Para el cálculo de la suma asegurada, se tiene que tener en cuenta lo siguiente: el valor de la factura comercial, el valor de los fletes, el valor de los gastos de importación y exportación. Esto se hace en las aduanas, obviamente. Un porcentaje para imprevistos, si se desea, llamado sobreseguro, el cual generalmente oscila entre 10 y 15% de la suma asegurada. Infraseguro. Si la suma asegurada que se ha fijado en la póliza resultara menor al valor asegurable, o sea, el valor comercial, el asegurado se constituirá en su propio asegurador por el monto de la tal diferencia y se le aplicará al monto total de la pérdida la regla proporcional entre el valor asegurable y la suma asegurada. Por ende, recibirá una liquidación mucho menor a la que ha perdido. Disculpen. Tipos de pólizas. Existen diferentes tipos de pólizas. Entre ellas podemos mencionar las pólizas individuales, que solamente se utilizan para cubrir un solo viaje. O sea, aquellos importadores o exportadores que realizan pues poco movimiento, en verdad, ¿no? Poquísimo movimiento. Esta prima se establece tomando en cuenta la información indicada en riesgos asegurables. Tenemos las pólizas flotantes, se utilizan para una operación que implique una cantidad regular de viajes o para traslados permanentes. Esto es apropiado para importadores y exportadores que son regulares, ¿no? Tienen una duración indefinida y se mantiene vigente mientras mantenga un movimiento periódico mensual o hasta que las partes lo definan de mutuo acuerdo. La prima se establece considerando también la información indicada en riesgos asegurables, pero las tasas pueden ser menores según los montos asegurados y o la regulación de las tasas de embarques. Pólizas anuales. Estas pólizas se basan en la facturación o el volumen que se pretende asegurar sin necesidad de comunicar cada desplazamiento durante un año. En función de este parámetro, se calcula una prima anual, siendo regularizada después de cada periodo anual, según el volumen realmente transportado. Es ideal para empresas de transporte terrestres de carga. Vamos a revisar unos conceptos importantes en el seguro de transportes marítimos. Términos de compra-venta. Llega un momento en que la mercancía cambia de propietario en un contrato de compra-venta. Es preciso conocer de antemano quién es el propietario de la mercancía en cada momento, puesto que esto determina el responsable de la ejecución de una serie de acciones, deberes y derechos que debe asumir el propietario de la mercadería. Existen convenios sobre las responsabilidades que recaen sobre el comprador y vendedor en cada momento según el tipo de transporte y ámbito de aplicación. Bienes asegurados. Es importante conocer la naturaleza de los mismos, ya que las mercancías inflamables, perecederas, etc., requieren pacto expreso, tipo y calidad del medio de transporte utilizado. Deben ser legales y especializados. Embalaje. Deben ser los adecuados y suficientes para cada clase de mercadería de acuerdo a los usos y costumbres internacionales. Valor de las mercancías. El seguro puede amparar únicamente el valor material de las mercancías o incluir también el aumento de costo que se va produciendo por los fletes, portes, etcétera, hasta su destino. Vamos a hablar de los peligros asegurables específicos. Los peligros de mar, que pueden ser naufragio, hundimiento, varadura o encalladura, abordaje o colisión temporal. Peligros en el mar, incendio y explosión. Otros peligros específicos de algunas mercaderías pueden ser la mojadura, sudor del barco o vaho en las bodegas, derrumbe y oxidación de la nave, rotura, contaminación con otras cargas, raspaduras y abolladuras.
Pérdida total absoluta. Cuando el interés asegurable desaparece o se pierde. Las mercancías se han perdido completamente o dañado de tal manera que han perdido su valor o naturaleza inherente, cobertura básica. Pérdida total constructiva. Los gastos de recuperar, reparar y enviar las mercancías a su destino superan su valor a la llegada. Si la carga se daña total o parcialmente, puede ocurrir que los gastos de salvamento o reacondicionamiento de las mismas sean tan altos que excederían los posibles ingresos de su venta, por lo que resulta más económico el pago de la carga asegurada. En este caso, el exportador y los aseguradores acuerdan abandonar la carga y se le declara como una pérdida total constructiva. Los aseguradores pagan la totalidad del seguro. Principales cláusulas, perdón. Principales cláusulas del Instituto para Aseguradores de Londres para cargamentos. Lo que busca, pues, el propietario de la mercancía es, en base a la seguridad de verse indemne, o sea, que no tenga ningún tipo de consecuencia económica o daños o pérdidas de la cosa, ¿no? Que es la mercancía que está transportando. En este caso, si hablamos también del buque, estamos hablando de cascos y transportes. Este afán de seguridad, ¿no? El mismo que se viene sintiendo desde siglos por medio del préstamo a la gruesa y de la avería gruesa, pretende sencillamente que el patrimonio del asegurado quede a cubierto de inesperados desequilibrios como consecuencia de un siniestro. Un contrato de seguro marítimo es aquel mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado en la forma y medida convenida contra las pérdidas marítimas, es decir, pérdidas incidentales a la expedición marítima. Las principales cláusulas son cláusulas del Instituto para Cargamentos A, cláusulas del Instituto para Cargamentos B y cláusulas del Instituto para Cargamentos C. La cláusula del Instituto para Cargamentos A es la que es básicamente cobertura de todo riesgo, ¿ya? De pérdida o daño, la más completa, excepto lo que esté expresamente excluido. Para que un evento sea indemnizado, debe ser fortuito y accidental. El asegurado no necesita demostrar la naturaleza exacta del accidente que ocasionó la pérdida, por lo que vamos a analizar los artículos principales. Artículo 1, riesgos cubiertos. Este seguro cubre todos los riesgos que dañen o ocasionen pérdidas de los bienes asegurados por cualquier causa externa que ocurra durante la vigencia de esta cláusula, en el tránsito o almacenaje amparado, con excepción de lo previsto en los artículos 4, 5, 6 y 7, que más adelante se comentan. La expresión todos los riesgos de pérdida o daño al interés asegurado fija la intención de cubrir pérdida física o daño, no pérdida económica o consecuencial, en lo que respecta a los numerales de la cláusula expediente de la cobertura 4, 5, 6 y 7. Dicha referencia a la vez es lógica para evitar una interpretación demasiado amplia de lo que debe entenderse por riesgo, aunque la intención ahora es hacer que las cláusulas contengan exclusiones expresas, ¿no? Artículo 2, avería gruesa. Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento que se ajusten o determinen de acuerdo con el contrato de fletamento con la ley en que se incurra para evitar o tratar de evitar pérdidas por cualquier cosa, salvo aquellas que se indiquen o que se excluyen en los artículos 4, 5, 6 y 7 y en cualquier otra parte de esta cláusula. Definición de avería gruesa es el acto voluntario del capitán quien frente a un peligro inminente y cierto decide sacrificar parte de los bienes involucrados en la travesía marítima para preservar el resto de los intereses de un daño mayor y que, efectivamente, después de tales sacrificios o gastos, los bienes se hayan salvado. Esta cláusula hace claro el principio de que la avería gruesa y los gastos de salvamento que se incurran deben ser para evitar o tratar de evitar pérdida por cualquier causa,
salvo pérdida que se apareciera excluida en las cláusulas 4, 5, 6 y 7 o en la propia póliza. El sacrificio o el gasto deben haber sido hechos o incurridos bajo una circunstancia extraordinaria. El peligro debe ser real. Un sacrificio hecho bajo error, aunque razonable, de creerse que existió, está comprendido en la definición general de avería gruesa. El sacrificio o el gasto deben ser intencionales. El acto de avería gruesa debe hacerse con el fin de preservar los bienes comprometidos en la aventura común. Ok, estimados alumnos, hasta acá llegamos y continuaremos con lo que corresponde en la siguiente clase. Quisiera de repente algún comentario, alguna tingencia que quieran hacer respecto a este seguro, alguna consulta, si algo no ha quedado claro. Sí, Manuel, ¿cómo estás? Sí, profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Una consulta. ¿Qué tantas empresas en el Perú trabajan en este tipo de transportes de buques y qué tan rentables son para los brokers? ¿Cómo es el sistema de esto? Eh, a ver, estoy escuchando un poquito el micrófono con, a ver, está preguntando si acá en el Perú qué tan rentable es para los corredores de seguros trabajar con estas empresas que hacen el transporte marítimo. ¿Correcto? ¿Algo así? Ok, ¿Me mira, escucha? en verdad el corredor de seguros no trabaja con ellos, o sea, trabaja con las compañías de seguros, ¿no? Las compañías de seguros aseguran un acto comercial, que es la exportación o la importación o el traslado local de mercaderías, ¿no? Pero hay empresas que están especializadas, ¿no? Está el propietario de la mercadería que necesita trasladar su mercadería y están los operadores logísticos, como APT Terminals que tenemos acá en el Callao, que son los que se encargan, ¿no?, de trasladar, ya sea vía terrestre y finalmente vía marítima, las mercaderías y haciendo también la carga y descarga, ¿no? Eh, yo no he visto relación de comercial entre corredores de seguros y estas empresas. ¿Se respondió tu pregunta, Manuelito? Sí, profesor, en parte. Lo que pasa es que me mete que todo transporte de mercadería eh, tiene siempre ya bien inmerso tipo de seguros, ¿no? Es una ventaja para los que tuvieran esas opciones de transporte de mercadería, importación, exportación, básicamente, y que, bueno, siempre fluye el movimiento de productos y, bueno, siempre el seguro se va moviendo, y eso es rentable para alguien que maneje eso, me refería a esa situación. Claro, claro, lógico. Es bien rentable, ¿no? El seguro marítimo es uno de los seguros más, valga la redundancia, más seguros que se efectúa, ¿no? Son muy pocas, aunque ocurren los accidentes, ¿no? Mayor cantidad de accidentes hay en los transportes terrestres, ¿no? Y en la vía aérea, en realidad también es muy poco los accidentes, pero la diferencia que en la vía aérea es que prácticamente si tú sufres un accidente en un avión, no la vas a contar. En la vía terrestre probablemente te pueda salvar y en la vía marítima también probablemente te pueda salvar, ¿no? Pero sí, el hecho de contratar o de comercializar seguros marítimos representa muy buenos ingresos para los corredores de seguros, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, que las empresas que son productoras y las que compren insumos del extranjero, ¿no?, sean también en los mercados meta, ¿no?, de los corredores de seguros para poder gestionar estos seguros con ellos, ¿no? Pero para ello hay que especializarse. Como estuve explicando al inicio, estos seguros, tanto de casco como transporte, son seguros sumamente técnicos e inclusive se van a encontrar en algún momento con cláusulas que están aún escritas en inglés, ¿no? Entonces, este es uno de los seguros más antiguos. Y vuelvo a reiterar, el seguro de cascos con el seguro de transportes
son primos hermanos, ¿no? Y esto se inició con el nombre de la aventura marítima, porque antiguamente no había los adelantos tecnológicos, no había posicionamiento satelital que tienen ahora los buques, igual los aviones, que pueden saber perfectamente en dónde se encuentran. Antes no había esa situación y no había los adelantos tecnológicos y se tenían que estar trasladando, ¿no?, con conocimiento de los astros, ¿no?, por parte del capitán. El capitán manejaba un instrumento conocido como astrolabio, con el cual se guiaba de la posición de las estrellas, de la luna, del sol, para saber en qué punto exacto de la Tierra se encontraba. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, estimados alumnos? ¿Todo bien? Ninguna, profesor. Ok. Ronald, ¿todo bien? Bueno, ok. Entonces procedo a despedirme. Les agradezco nuevamente su atención. Nos estaremos viendo pasado mañana a la misma hora. Cuídense mucho. Ya nos estamos viendo. Hasta luego, profesor. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Buenas noches.